Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos al programa de esta mañana de día martes. Hoy es 12 de septiembre del año 2017. Más adelante vamos a hacer un análisis sobre el desempeño de la economía nacional. Hablaremos del CAFTA, de las sanciones de Venezuela o las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, sanciones económicas. Nos acompañará el presidente de Copades, el economista Néstor Avendaño. Antes, el repaso más importante de las noticias de las últimas horas. Managua ha perdido el miedo a las alturas con la construcción de torres de edificios en el país, dice un amplio reportaje de la prestigiosa revista Forbes, quien dice que poco a poco ha desaparecido el miedo y los desarrolladores vuelven a construir hacia arriba, como ocurre con varios edificios en Nicaragua o en Managua. También dice Forbes que Nicaragua está conquistando a estrellas de Hollywood que están viniendo a comprar propiedades y a pasar vacaciones en nuestro país. La ciudad de Zaragoza, España, va a promover inversiones en la ciudad de León de Nicaragua. Lo anunció el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, quien junto al responsable de promoción exterior de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Javier Andonegui, se encuentran en Nicaragua en una visita recorriendo los proyectos de cooperación. Y Nicaragua está negociando en estos días un nuevo apoyo de España. Se encuentra en Managua el director general de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, Luis Tejada Chacón, para reunirse con las autoridades nicaragüenses y evaluar el desarrollo de la cooperación para los próximos años. En las noticias internacionales, el huracán Irma se degradó a depresión tropical al tocar tierra en los Estados Unidos. Todavía hay millones de personas sin electricidad, sin agua potable, sin internet, porque los fuertísimos vientos botaron torres de tendido eléctrico, pero no se reportan mayores daños en infraestructura más que inundaciones y se prevé la recuperación inmediata. En tanto, el huracán José, que era visto como una amenaza, también se ha degradado a categoría 1, aunque puede convertirse hoy, en horas de la tarde, en tormenta tropical. El Centro de Huracanes, en su boletín de esta mañana, informa que el huracán José sigue debilitándose ahora a 120 millas por hora. Está avanzando en aguas frías, pero no en tierra firme. En tanto, Cuba se está tratando de recuperar después de los embates del huracán Irma, ha afirmado el presidente cubano Raúl Castro. Las primeras informaciones preliminares es de un recuento importante de daños en muchas ciudades cubanas, sobre todo Cienfuegos, Matanzas. En La Habana hubo importantes inundaciones y el recuento de 10 personas que perdieron la vida. Ahora viene una etapa difícil para Cuba, que es el proceso de recuperación y reconstrucción. En su informe más reciente, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, ustedes ven a la izquierda, en este satélite, el huracán Irma ya degradado, José que avanza para la derecha, pero ahora se le está poniendo atención a este disturbio que está avanzando en el Océano Atlántico, el que ustedes ven en X amarilla. Este es un disturbio que podría convertirse después en depresión, tormenta tropical y afectar. Va en la misma ruta de José e Irma, por lo que el Centro de Huracanes de los Estados Unidos está pendiente de su desarrollo. En México, las autoridades ahora están prestando ayuda a los damnificados tras el terremoto de 8,1 grados la semana pasada en México. Ya hay un recuento de 96 personas que perdieron la vida en México. Viene la etapa de la reconstrucción. El presidente Enrique Peña Nieto ayer recorrió las zonas devastadas por el terremoto, sobre todo en Oaxaca, que es la zona en donde
mayor afectación se ha comprobado y en donde también se han encontrado la mayoría de personas fallecidas. Y las Naciones Unidas anunció más fuertes sanciones contra Corea del Norte por las pruebas nucleares que ha estado realizando, mientras que desde Pyongyang el gobierno norcoreano ha anunciado que va a seguir haciendo pruebas nucleares e insiste en que tiene lista la bomba de hidrógeno. Ha hecho una nueva amenaza en contra de Estados Unidos, dice que se atreva a Estados Unidos a provocarlos y se va a arrepentir porque le van a descargar la bomba de hidrógeno. Ojalá que esa situación no pase más allá de la retórica y que las sanciones tengan algún tipo de efecto, por lo menos de persuasión hacia el gobierno norcoreano. Haremos una pausa y al regresar conversaremos con el economista Néstor Avendaño. No se vayan, ya regresamos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Con mi camión voy por todo el país, a donde el trabajo me lleve. En cada ciudad que ando, siempre estoy corto de tiempo. Un negocio que hacer, productos que comerciar. Yo soy de la vieja escuela, pero por donde voy, siempre hay una agente Banpro. ¿Y cómo resuelve? Pues me saca de apuros cuando necesito hacer un depósito o sacar dinero. Es accesible, rápido y seguro. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos, abriendo caminos de libertad. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas y comentarios para nuestro invitado, el doctor Néstor Avendaño. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Nos pueden seguir a través de www.cdnn23.com y a través de www.cdnnradio.com por las ondas hercianas. Doctor Néstor Avendaño. Muy buenos días. Mucho gusto de verlo y bienvenido. Gracias, muy amable. Teníamos días de no vernos para hablar de
aspectos que le interesan a los nicaragüenses, como es la economía. Así es, la que vivimos diariamente. Porque ese, de acuerdo a todas las encuestas, hoy por hoy es el tema número uno que le interesa a los nicaragüenses, el desempeño de la economía. Y a propósito, ¿cómo va desempeñándose la economía de Nicaragua desde enero hasta el 31 de agosto? Sí, fíjate, Adolfo, que buenos días a los televidentes. Por supuesto que la economía marcha como si estuviese en un escenario sin riesgos. O sea, va creciendo. ¿Que cuánto crece? No es el motivo de discusión, me imagino, porque las cifras oficiales siempre se quedan rezagadas ante el resultado final publicado 6 meses después de que concluye el año, o sea, en junio del año siguiente. La economía crece vigorosamente por exportaciones, volumen exportado, por inversión privada, y debo subrayar solo al sector privado, porque se observa una caída del volumen de la inversión pública. Creo que incluso los cambios en la dirección del Ministerio de Transporte e Infraestructura están, es por eso. Es explicado por eso. Ha habido una caída aproximadamente y estimada por este servidor de alrededor de un 12% en la inversión pública en el primer semestre de este año comparado a lo que se ejecutó en el primer semestre del año pasado. El consumo dejó de ser un motor de crecimiento económico como lo fue en el año 2016. El consumo ha desacelerado y esto es lo criticable en las políticas macroeconómicas. Te diré por qué. ¿Qué ha empujado a ese descenso en el consumo nacional? Menos Córdoba en circulación. Con eso se explica. Esto lo dijimos y recuerdas en tus entrevistas que he tenido desde el año pasado, declaramos que desde mayo de 2016 comenzó a registrarse una gran desaceleración de la oferta de dinero, el crecimiento de la oferta de dinero en Nicaragua. Creo que es lo único que puede hacer un banco central, te digo, ante la titánica tarea de proteger la posición de las reservas internacionales, porque hoy se cancela, se paga en efectivo el 70% del valor importado de toda la factura petrolera, de todos el petróleo crudo y los combustibles. Nicaragua debe pagar a Estados Unidos y a México el 70% de la factura. Antes no. Antes el crédito petrolero protegía la posición de las reservas. Hoy ya no. Por consiguiente, lo criticable, Adolfo, que yo veo en esta situación económica que me estás pidiendo, es la exagerada desaceleración de la oferta de dinero. Esto ha afectado el consumo de bienes demandados masivamente por la población, alimentos, bebidas, incluso el bien de consumo más popular que existe en Nicaragua, ¿sabes cuál es, verdad? La carne de pollo, el huevo. No, hablo no de alimentos. Perdón. Los celulares han desacelerado la venta. Aquí hay bueno, pero ahí en el tema de los celulares pareciese que hay un fenómeno. Me explicaban que la gente está haciendo uso de menos llamadas y aparatos telefónicos ya no se están vendiendo mucho porque hay una saturación. Ya tenemos 8 millones de aparatos telefónicos en una población de 6 millones de habitantes. Pero lo que pasa es que ahora la gente está haciendo más uso de paquetes de datos, más chateo, más whatsappeo, más facebookeo, menos llamadas telefónicas. Por eso es que las empresas telefónicas, viendo esa situación, cambiaron todas sus ofertas y sus paquetes y sus tarifas y ahora te dan menos paquetes de datos y más cara, más caro. Si querés más uso de paquete de datos es más caro. Ahí está el negocio ahora. Está el negocio ahí, pero recuerda que el celular no es eterno.
O sea, bueno, sí, hay que irlo cambiando porque también con la tecnología hay que irlo renovando. Y ahí se ha observado una desaceleración. Fíjate, te vas a extrañar, el consumo de combustibles en Nicaragua, gasolinas y diésel, ha desacelerado el crecimiento. Es decir, estamos usando o gastando o comprando menos combustible que el año pasado. Que el año pasado. Y cuando crece, no pasa de un 3%. Hay empresas distribuidoras que han visto reducido, negativo, pues, caída en el consumo. ¿Eso a qué se debe? ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, en parte los altos precios que tenemos aquí, pero en gran parte porque la oferta de dinero ha afectado a todo el mundo. Veo esas dos cosas. Entonces, el consumo ya deja de ser una fuente de crecimiento económico, por el lado del gasto. Por el lado del gasto, la inversión fija, pero solo la del sector privado. Y la demanda externa, las exportaciones, sí es lo más vigoroso que tenemos en este momento. Ahora, veamos otras particularidades de la economía. Las remesas han crecido, alrededor de 12% comparado al mismo periodo, enero-julio del año pasado. 720 millones de dólares, que el 90% al menos de ese monto va a financiar consumo. Lo cual significa que a este ritmo que vamos, las remesas extranjeras pueden pasar de los 1.000 millones de dólares este año. El año pasado fueron 1.260 millones, hoy va a superar los 1.260 millones. ¿Y por qué? Veo dos razones. Una, el temor de los emigrantes indocumentados que están enviando ahora remesas antes que lo saquen. Eso es obvio verlo ahí, ¿verdad? Y segundo, el mejor crecimiento económico de Estados Unidos. O sea, ha mejorado el crecimiento, han mejorado las remesas. Ya hemos dicho que si sube la economía norteamericana, suben las remesas, sube la inversión extranjera directa, suben las visitas de los turistas estadounidenses que vienen al país. Por lo tanto, se ha reportado también mayor ingreso de turistas extranjeros a Nicaragua y que han comenzado a gastar un poquito más. Ahí está la prueba, ¿verdad? Pero la inversión extranjera directa, pasando ahora, dejando las remesas, pues, me preocupa. Bueno, yo creo que será un éxito que permanezca por lo menos estable comparado a lo que ingresó al país como flujo bruto de inversión extranjera directa el año pasado. Con todos estos riesgos anticipados, que ya solo tenemos un riesgo ya concreto en la realidad, la caída del crédito petrolero. Muy difícil será sustituir a Venezuela en ese sentido, con esos términos financieros muy concesionales en el crédito de petróleo. Bueno, la agencia inglesa de noticias Reuters, que ahora es más norteamericana que inglesa, en un análisis presentado la semana pasada decía, citando fuentes confiables, que México estaba trabajando un proyecto para convertirse en el nuevo Petrocaribe, ellos, los mexicanos, venderle a Centroamérica y todas las naciones del Caribe petróleo mexicano a buen precio y a largo plazo, previendo que pueda desaparecer el gobierno de Venezuela, que no lo han logrado ni la oposición ni los Estados Unidos. Sí, pero recuerda que México no nos va a prestar como nos prestó Venezuela. Va a ser al catch. Y puede ser un préstamo semiconcesional o en términos financieros del mercado. El expresidente Chávez, que en paz descanse, dio un tremendo apoyo financiero cuando lo prestó, ese flujo de crédito de millones de barriles de petróleo, con los mismos términos que hace el Fondo Monetario Internacional a un país pobre y muy endeudado en términos de producción. ¿Cómo estuvimos nosotros? Como estábamos nosotros. Pasemos ahora a la parte Tengo un mensaje de un televidente que le vamos a dar paso inmediatamente a través de WhatsApp. Decir que en la actualidad no hay riesgo económico en Nicaragua es no ver lo que está pasando. El combustible subió tanto que los productos se están disparando de precio. La falta de institucionalidad, por ejemplo, dice el televidente. No he dicho que no hay riesgo económico. Funciona como si no hubieran riesgos económicos.
O sea, no comparto no he hecho esa aseveración. Además, el combustible comienza a subir, pero comienza a subir porque la demanda está creciendo, demanda internacional. Y subió la semana pasada, para ser más concreto, por la mayor demanda de combustibles que hay ahora en Estados Unidos después de que se paralizó por esos dos huracanes que han impactado tanto a Texas como a Florida, ¿verdad? Florida. Por lo tanto, solo la reapertura de las refinerías disparan el precio hacia arriba. Ese es el mercado. Sí, ayer en el mercado internacional subió 1.29% el precio del petróleo. Entonces, nosotros somos tomadores de precios. Nosotros no fijamos el precio del petróleo. Además, no somos productores. No somos productores. Incluso si fuéramos productores, el precio y perteneciéramos a la OPEP fija los precios para los distintas áreas del mundo. WTI para América Latina, el Brent para África y Europa, el Dubai Fatah para Asia, y el país miembro de la OPEP que venda a un menor precio lo sancionan. Ahora, entonces, en el tema del combustible de Nicaragua, recordemos que de acuerdo a la ley, quien establece los precios semanalmente son las petroleras. Sí. Es decir, eso está sujeto a la oferta y la demanda. No son precios regulados por el Estado. Nunca lo han sido. Y ahora creo que funcionarios públicos pertenecen al negocio petrolero del país. Recuerda que Albaniza, 51% es capital venezolano de PDVSA y el resto es estatal Petronic, donde el presidente de Petronic es el tesorero del Frente Sandinista. Eso es público, ¿verdad? Del partido Frente Sandinista. Por lo tanto, hay una mezcla ahí de asuntos estatales y asuntos personales. Y otro tema que lo que pasa es que no se pone en el debate nacional porque algunos sectores económicos pues no están realmente interesados, es los costos de operación. Tenemos una refinería que tiene, ¿qué? 80 años. En 1960 fue construida esa refinería. Que los costos de operación de esta refinería nuestra en Nicaragua son altos porque es una refinería vieja. Sí. Y los márgenes de ganancia también, pues, más el impuesto selectivo de consumo que se le aplica a cada litro de gasolina que compramos en Nicaragua. Y además hay que sumarle a eso un porcentaje que va al fondo de mantenimiento vial. Sí. Entonces va sumando. Pero siempre voy a reiterar, Adolfo, algo que he dicho, tú lo sabes, desde hace muchos años. Es necesario supervisar la formación de los precios internos de los combustibles, así como el gobierno lo hace con el gas propano, el gas butano. ¿Por qué digo esto? En Estados Unidos se supervisa la formación de precios. Aquí nos han metido un cuento, incluso a nivel empresarial, que no hay que hacer eso porque el Estado llegaría a fijar precios. No, supervisar no es fijar, mucho menos congelar. Supervisar es que se formen los precios en correcta forma, teniendo en cuenta las fuerzas del mercado. Entonces aquí tratan de poner una cortina de humo, que no ni quiera Dios que entre el Estado ahí a supervisar. Yo invito a estas personas que vayan al diccionario y lean el significado de supervisar. El Estado puede hacer supervisión. Y por lo tanto, yo creo que si el Estado, que es el garante del bienestar de toda la nación, no se va a prestar a una mala supervisión. Y eso es lo que falta. Pero ¿quién debe autorizar esto, Adolfo? Se llaman nuestros diputados que están en la Asamblea, que generalmente la mayoría no hacen ni propuestas de ley para ser discutidas en ese hemiciclo. Bueno, este tema del tema de los precios de los combustibles va a seguir mientras autoridades, reguladores, sector privado no se sienten a tratar de ver el asunto. Así es. Sigamos con el análisis del desempeño de la economía. Desde el ámbito fiscal, fíjate, a pesar que este es un año electoral, vamos a elegir a 153 alcaldes el primer domingo de noviembre. A junio
hay superávit fiscal. Es decir, O sea, las elecciones municipales no le han metido ningún ruido a la economía. Ni se mencionan. Solamente se dicen de que las listas son secretas. Yo creo que ya las comenzaron a publicar. Ya están publicadas en la Gaceta. Eso fue lo más popular, que no se conocían quiénes eran los candidatos a alcalde. Veo que no está impactando las finanzas públicas, no está acelerando el gasto de consumo público. Las empresas productoras de gorras, camisetas y todo eso no creo que están muy alegres en estos momentos. Las imprentas, toda la industria del papel está esperando que le llamen. O sea, no hay aquella fiesta cívica que incluso promueve cierto crecimiento económico. Igual ocurrió el año pasado con las elecciones nacionales. Pero habiendo ahora 153 elecciones diferentes, porque son 153 municipios, con 8 o 9 partidos políticos que van a la contienda, ¿sí? Se siente más bien una de las elecciones económicamente más pobres. Así es. No entiendo cómo un partido político o alguien se puede presentar a unas elecciones sabiendo que necesita recursos para hacerse notar. ¿Qué significa eso? Sí, que la clase empresarial de Nicaragua ya no confía en esos políticos. No hay apoyo financiero. No hay apoyo financiero. Antes el sistema financiero apoyaba a los candidatos. Hoy ya no. Bueno, me explicaron de que por qué no ha comenzado la campaña, que oficialmente, de acuerdo al Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la ley, debe de arrancar el 21 de este mes. Es el banderillazo para arrancar la campaña. Alguien me explicó de un partido político, es que como tenemos que hacerle préstamos a los bancos, los bancos no nos dan el dinero hasta el día 21 de septiembre cuando arranca la campaña. Y el banco ahora presta de acuerdo a proyecciones, a ver cuántos votos más o menos podés obtener vos en estas elecciones, más o menos cuánto es el reembolso que te va a dar después el Consejo Supremo Electoral. No te puedo prestar los 100 que me estás pidiendo, te voy a prestar 50. Todo está restringido. Recuerda cuál es la suma de pretensión de votos de todos los partidos políticos opositores. No llega ni al 10%, creo. Pero en elecciones anteriores, 96 para hasta nuestros días, las elecciones movían la economía. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Había gasto. Ahora hay ahorro. Entonces, tenemos superávit, como te decía, en el presupuesto. Incluso el presupuesto demandado por el Consejo Supremo Electoral no crece tan abultadamente como antes. Pero me parece que ya hemos entrado como un letargo de esta indiferencia política de parte de los electores del país. Peor aún cuando es una elección municipal. Hay menos presencia que en una elección nacional. Y eso también es históricamente comprobable. El nicaragüense se tira menos a las urnas cuando hay que elegir alcaldes. Y para concluir tu pregunta, Adolfo, la inflación prácticamente no hay. Bueno, la inflación está más o menos controlada, de acuerdo al último reporte de la inflación 2%. de agosto del Banco Central, 2.30 y tanto. 2.3% acumulado en el año. Menor, casi igual, un poquito, levemente mayor que el año pasado. 2%. Recordemos que el año pasado terminó en 3%. Ok, para los consumidores, para los nicaragüenses, es buena noticia que la inflación esté baja o controlada. Es buena. Pero eso es un resultado de una excesiva desaceleración de la oferta de dinero. Eso hay que explicarlo. Porque el precio del petróleo ha subido en el primer semestre comparado a lo que estaba en diciembre del año pasado. Hay inflación de costos. ¿Y por qué hay menos inflación? Porque hay menos demanda. Yo creo que las empresas nicaragüenses o radicadas en el país, porque hay también empresas extranjeras, están siendo muy originales en iniciativas de poder vender en combos o
Antes yo leía consuma 2 y pague 1, ahora dicen consuma 3 y pague 1. Han tenido que tomar métodos de venta para poder vender algo, porque también ha afectado la decisión empresarial del manejo de inventarios, especialmente si son materias primas de origen importado. Ha trastocado también la microeconomía, cuestión que no se ve desde la macro. Hace algunas semanas Fitch Ratings dio su evaluación de la economía de Nicaragua con una buena evaluación que coincide con otras evaluaciones de analistas internacionales de riesgo como Moody, Standard & Poor's, más o menos coincidente también con la visión del Fondo Monetario. ¿Cuál es tu valoración de la última evaluación de Fitch Ratings? Está bien. La macroeconomía está excelente. Lo que siempre hemos dicho. Lo que no dice Fitch Ratings es que la macroeconomía está también demasiado frágil. Ellos dicen hay algunos riesgos, pero yo pongo severidad en esos riesgos. Cuestión que no lo hace ninguna calificadora internacional. Son media docena de riesgos que tenemos presentes para la economía en el próximo año. Vamos a hablar de esos riesgos. Al regresar haremos una pausa comercial y regresamos para hablar de esos riesgos de futuro a la economía de Nicaragua. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. HKND Group contribuirá al desarrollo económico de Nicaragua con la construcción de un canal interoceánico a través del cual pasarán los buques más grandes actualmente en construcción. El canal interoceánico de Nicaragua, que contará con 2 puertos, un aeropuerto internacional, una zona de libre comercio y otros proyectos, permitirá que Nicaragua se convierta en un importante centro del transporte en el mundo. HKND Group ha reunido a un equipo de primera clase y firmas altamente experimentadas en el ámbito de ingeniería e infraestructura de todo el mundo para asegurar el éxito de este proyecto. Canal Interoceánico de Nicaragua. Juntos hacemos historia. Estás viendo CDNN Canal 23 con programación informativa. Haga realidad sus sueños, proyectos y metas con Plan Ahorro Meta Banpro. Elija el monto que desee ahorrar en cuotas quincenales o mensuales desde su cuenta o tarjeta de crédito Banpro o efectivo. Ahorre en plazos de hasta 120 meses y reciba excelentes tasas de interés. Visite nuestra sucursal más cercana y haga realidad sus sueños, metas y proyectos. Banpro, Grupo Promérica. Fenicotaxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la CST una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fenicotaxi RL, impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Los nicaragüenses queremos progresar en democracia. Juntos podemos construir una Nicaragua con oportunidades para todos. Vos podés hacer la diferencia. Adelante, ciudadanos. Abriendo caminos de libertad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder.
Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para que los que quieran comunicarse con nosotros, hacer preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live. Tengo 2 mensajes de televidentes a propósito de WhatsApp. Buen día, en mi humilde opinión, no existe ya tanta propaganda porque no hay confianza en ningún partido político, puesto que considero que así como hay solamente izquierda y derecha, hombre o mujer, así debería existir únicamente liberal o sandinista, no tantos partidos que no saben ni lo que quieren, bueno, si buscan bienestar propio nada más. Muchas gracias por su comentario. Y otro comentario dice una consulta, ¿cómo va a golpear la economía con la aprobación de la NICAC que viene pronto? Hablemos de los riesgos o si quiere responder directamente a los comentarios. Una breve respuesta, porque eso es muy largo para explicar. Una NICAT tiene golpes severos, mucho más severos al sector privado que al sector público. Generalmente los políticos acá me he fijado que se están concentrando en que no va a dar más recursos el BID y el Banco Mundial. Eso es marginal. No olvidemos que el gobierno muy bien lo hizo, creo que, pero a un mayor costo. Ha contratado un poco más de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Para los próximos 5 años. O sea, se está atrincherando el sector público frente a la amenaza de la NICAT, pero está dejando desprotegido al sector privado. ¿Y cómo se ve afectado el sector privado? Menor flujo de inversión extranjera directa. Tal vez hayan prohibiciones de empresas estadounidenses para establecer relaciones económicas, financieras y comerciales con personajes nicaragüenses, conforme a unas listas que dice la misma NICAT, serán publicadas 60 días después de que se apruebe la ley en el Congreso de Estados Unidos. Pero también esto último puede producir un shock muy fuerte a la economía. Esta economía está muy dolarizada extraoficialmente. Y si apareciese, Pastrán, Adolfo, un nombre vinculado en esas listas, vinculado a una institución financiera del país, el Córdoba se desestabilizaría. Debido a que estamos ahora con más dólares y menos córdobas. El shock sería fuerte. No olvidemos que prácticamente el 100% de los depósitos en dólares están entregados como préstamos a los prestatarios del sistema financiero nacional. Hay poco apalancamiento externo y creo que en ese caso el Banco Central nunca podría salir a un rescate como lo vimos en la década de los 2000 y 2001. Además, con la famosa quiebra bancaria. Además, el Banco Central emite Córdoba, no emite dólares, y tiene que proteger la posición de las reservas. Eso produciría un shock que es salvaguardado solamente por lo que dice la ley del FOGADE, que un depositante puede recibir hasta un monto máximo equivalente a $10.000, independientemente del número de cuentas que tenga la institución afectada. Entonces, lo que han dicho las analistas internacionales de riesgo, Moody, Fitch Rating, Standard & Poor's, la NICAC tendría poco efecto sobre el gobierno de Nicaragua. Sobre las finanzas públicas sí, pero sobre la economía es fatal. Eso no lo dijo Fitch. Yo veo severos problemas con la NICAT. Y no inspirado en lo que hace Estados Unidos en estos tipos de sanciones, sino en las condiciones estructurales de nuestra economía. Aquí $20 de cada $100 en inversión extranjera directa vienen de Estados Unidos. El 60% de las remesas familiares que recibe Nicaragua viene de Estados Unidos. O sea, podrían desplegarse varias acciones de políticas para afectar supuestamente al gobierno, pero se está afectando a la población en general cuando queda desprotegido el sector privado. ¿Y por qué digo desprotegido?
porque aquí no observo ninguna acción política para mitigar los efectos de la Nicaragua. Aquí es como si no va a ocurrir. Bueno, algo nada. debe estar habiendo, pero no sucediendo, pero no nos hemos dado cuenta. Tengo una pregunta de un televidente muy importante a través del WhatsApp. Dice, ¿cómo están las negociaciones del CAFTA? ¿Será revisado este año? ¿Cuál es el impacto? A propósito, quiero sumar a eso porque recuerdan ustedes que una de las promesas de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, era revisar todos los acuerdos de comercio que tenían los Estados Unidos. Han comenzado con el TLCAN, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá con los Estados Unidos, ahí está sobre la mesa, no han llegado a acuerdos importantes. El CAFTA, algunos dijeron o decían de que era tan pequeña la relación comercial que a Estados Unidos no le molestaba el CAFTA o que no le importaba que siguiera ahí. ¿Cuál es la información que usted tiene? ¿Cuál es su análisis? Y quienes decían eso eran políticos, ¿verdad? Políticos. En su mayoría. Un consejo de los políticos, hay que informarse mejor. En abril de este año, el presidente Trump le entregó una lista de países al secretario de Comercio, el señor Wilbur Ross. Dicho sea de paso, él estuvo en Nicaragua y fue un inversionista de aquella gran empresa de zona franca textilera en Ciudad Sandino. Él conoce el negocio. Y le ofreció... Con Denning. Creo que se llamaba la zona franca. Sí. ¿No? Ahí estaba el señor Wilbur Ross, que ahora es secretario de Comercio de Estados Unidos. Pero en esa lista de 8 países, en las que aparecen Canadá, Costa Rica, Israel, Jordania, Corea, México, Nicaragua y Panamá, el presidente Trump le dice, ¿por qué estos países provocan, que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos, le provocan déficit comercial a Estados Unidos? O en el menor de los casos, ¿por qué el superávit que tenemos con estos países cada año es menor? Eso quiere decir que Nicaragua, en el caso particular de nuestro país, le vendemos más nosotros a Estados Unidos, aunque somos una economía pequeña, que lo que Estados Unidos nos vende a nosotros. Fíjate que si nosotros tomáramos solo las exportaciones domésticas, las que exporta el país efectivamente, sin meter zona franca, y le restamos las importaciones domésticas, tenemos un déficit de $200 millones en el comercio con Estados Unidos, Nicaragua. O sea, Estados Unidos tiene un superávit de 200 millones. Pero cuando se agregan las exportaciones de las empresas de zona franca, el déficit en el año 2016, cifra oficial de Estados Unidos, es de $1.829 millones en Estados Unidos, que sería el superávit acá. Esa figura esconde algo. Solo el 28-30% de lo que exporta una zona franca queda en Nicaragua. El resto se va a los países de origen, pero no necesariamente a Estados Unidos. Puede ir a Taiwán, a Corea, a otros países, México, no sé, pueden ir a otros países. Sin embargo, antes del Tratado de Libre Comercio, en 2006, cuando se aplicó, Nicaragua tenía un superávit de 555 millones con Estados Unidos. Ahora el superávit es 1.829. Y el presidente Trump le orienta a su secretario de Comercio en un plazo de 180 días, que se vencen en octubre. Necesito saber las razones por qué estos países tienen esos superávit y las medidas para corregirlas. Es decir, que de aquí a octubre podríamos estar viendo una revisión del CAFTA. Porque no se va a revisar solo Nicaragua. Pero es bilateral. Los demás países tienen déficit. Pero sale, por ejemplo, ahí tenemos Costa Rica. Estados Unidos tiene un superávit de 1.564 millones. Es decir, Estados Unidos le vende más a Costa Rica que pero antes le vendía más. Y eso también le molesta a Trump. Antes el superávit de Estados Unidos era 1.741 millones
con Costa Rica en el año 2009, cuando entra el CAFTA en Costa Rica. Recuerda que entraron en varios años distintos. Hoy es 1.564. Fíjate, teniendo superávit, le dice el presidente a su secretario, explícame por favor por qué está cayendo el superávit. O sea, no solamente está tratando de revertir un déficit, sino Make America Great Again, como dice él, hagamos grande América de nuevo. Él quiere más empleo, más desarrollo industrial, manufacturero, más exportaciones de Estados Unidos al resto del mundo. Vistas las circunstancias, como dicen los abogados, no se puede descartar entonces para octubre una revisión, aunque sea rápida, del CAFTA. No se puede descartar. Yo le llamo a este el tercer riesgo en fila que tiene Nicaragua. Hablemos de otro aspecto no menos importante. Hace 2 semanas, Estados Unidos volvió a emitir una serie de sanciones económicas en contra del gobierno de Venezuela, más duras, más restrictivas. Prohíbe a empresas norteamericanas hacer negocios con el gobierno de Venezuela de ningún tipo y con personas que han sido sancionadas por los Estados Unidos a título personal o individual. Luego, la semana pasada, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos aquí se reúne con AmCham, otros empresarios, y les dice que tengan cuidado en no hacer negocio en Nicaragua con empresas que estén vinculadas con empresas venezolanas. ¿Qué impacto tiene eso para la economía de Nicaragua? ¿A quién afecta? ¿A quién no afecta? Creo que la respuesta hay que darla en 2 direcciones. ¿Afecta a los empresarios nicaragüenses? ¿Afecta a las personas nicaragüenses? La respuesta es no, porque una ley de Estados Unidos va dirigido a los ciudadanos y a las empresas estadounidenses. Es decir, lo que resuelve Estados Unidos no es una ley supranacional. Supranacional, sí. No debemos nosotros por qué aplicarla. Nosotros como nicaragüenses. Sí. Ni nos sentimos afectados. Sin embargo, la otra dirección de la respuesta a tu pregunta es, si es solamente para estadounidenses, tanto personas naturales como personas jurídicas, ¿podría afectar eso a alguna empresa en Nicaragua? La respuesta es sí. Siempre y cuando la participación del capital accionario estadounidense en esa empresa sea de 50% y más. Y al ciudadano estadounidense como persona natural que esté aquí en Nicaragua haciendo transacciones económicas, financieras y comerciales con Venezuela, a ese ciudadano sí lo afecta también aquí dentro del territorio, en cualquier lugar del mundo. ¿Verdad? Es decir, una empresa norteamericana, voy a poner un ejemplo sin citar nombre, una generadora eléctrica de capital norteamericano instalada en Nicaragua, a partir de esas sanciones de los Estados Unidos, no podría hacer negocios o transacciones económicas con PDVSA, por ejemplo, instalada en Nicaragua. Así es. Y además, PDVSA posee capital accionario mayoritario en Albaniza. No sería raro de que ahora Petronic tenga el capital mayoritario. Sin embargo, eso no significa que PDVSA sale de Albaniza. Es con PDVSA. Por lo tanto, hipotéticamente una empresa generadora de termoelectricidad no puede realizar transacciones comerciales con Albaniza, siempre y cuando esa empresa tenga capital mayoritario estadounidense. En el caso particular de Nicaragua, esas sanciones y eso que empresas norteamericanas no puedan tener relación comercial, transacciones comerciales con empresas venezolanas en Nicaragua, ¿qué tanto es el volumen de operaciones que pueda afectar de alguna forma a la economía nicaragüense? Recuerda que el 20% de la inversión extranjera directa radicada en Nicaragua es norteamericana, es estadounidense, es importante. O sea, podría afectarse el 20% de las transacciones internacionales, no estoy seguro.
Porque aquí con dificultad se conoce el valor de las ventas de una empresa, ¿verdad? Con dificultad. Sí. Una vez le pregunté al Banco Central, ¿me puedes enviar la lista a eso donde pide información de los principales 100 exportadores nicaragüenses y los 100 importadores nicaragüenses, especialmente la última? Me dijeron que era un secreto, que no podían decirlo. Los nombres. Entonces, ¿qué hice yo con mis alumnos de economía? A ver, armemos una lista de 100 nombres aquí, que vamos a escuchar nombres de las principales importadoras de Nicaragua. Se la mandé al banco y le dije, esto no es secreto, lo hicieron mis alumnos. Entonces, conocer eso es muy difícil. Lo que sí, de acuerdo con tu pregunta, Adolfo, yo daría un consejo a estas empresas: sean cuidadosas, porque pueden ser sancionadas y acusadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por dónde haría? Incluso hay que ser cuidadosa, no con las empresas propiamente dichas o las instituciones públicas ya afectadas por esa sanción. Porque tú puedes hacer una transacción con un individuo natural, persona natural, bloqueada. Eso no significa que el Estado venezolano está bloqueado. Pero esta persona puede estar haciendo negocio a favor de una institución bloqueada. Y eso es peor. Hay que ser más cuidadoso para las empresas con capital accionario estadounidense radicados en el país. Para terminar, o para ir terminando, ¿quiere decir que el desempeño de la economía de Nicaragua va a cerrar bien este año? Por supuesto, no lo dudo. Mi preocupación es 2018. Ok, a propósito del 2018, tengo una pregunta de un televidente. Dice, quisiera saber los 10 puntos que afectarían la economía el próximo año. ¿Hay tantos 10 puntos que van a afectar la economía el próximo año? ¿Cuáles 10 puntos? No sé, pregunta el televidente. Pero no comprendí bien. ¿Y los 10 puntos? No, los 6 riesgos, dije yo, ¿verdad? Ahí hay 4 más, creo, ¿verdad? No, tengan presente algo. Voy a pasar rápidamente esa respuesta. Ese es motivo de otro programa aquí contigo. La política económica de Trump, proteccionismo comercial, vinculado con esta revisión del CAFTA. Está el tema de la política fiscal. ¿Puede hacer eso de Trump, hacernos caer las exportaciones a Estados Unidos? Por supuesto que sí. Nos pone más aranceles, obligando a estas empresas que regresen allá, caen las exportaciones a Estados Unidos. Está el tema de un dólar más fuerte. Recuerda que la economía norteamericana está cerca del pleno empleo, 4.3% de desempleo abierto, 1.5, 1.6 por ahí de inflación. Por consiguiente, Trump quiere bajar impuestos a la renta y aumentar el gasto en defensa y en infraestructura. En pleno empleo, eso va a generar más inflación. Por lo tanto, los productos importados de Estados Unidos serán más caros. Eso podría provocar más déficit a Nicaragua. Pero también no podríamos, por el proteccionismo comercial, aumentar nuestras exportaciones. También está la política de migración o inmigración en Estados Unidos. Que miles de nicas sean expulsados. Y se caen las remesas. Por eso yo creo que la velocidad de aceleración o la aceleración del crecimiento que tienen las remesas este año, en parte se explica por el temor del nica que está indocumentado y que lo pueden sacar. Hay que mandar más dinero rápidamente. Entonces, ahí tienes 3. ¿Cuál ¿Petróleo? era el otro? Petróleo, muy difícil que... El problema petrolero se traduce en la realidad de la economía del nicaragüense, del consumidor nicaragüense, en que tiene menos córdobas para consumir, a pesar que los precios están más bajos. No olvides que el 80% de esta economía es informal. Si fuéramos formales, no habría esa gran desaceleración de la oferta de dinero. ¿Prevés que el cierre de este año el gobierno reimpulse el plan de inversión pública y cierre con mejores números? Tiene que hacerlo en este último trimestre. Creo que lo ha comenzado a hacer, pero no creo que vaya a tener el crecimiento que se había previsto de un casi 12-13% a inicio de año.
Un televidente pregunta ya para terminar, si se aprueba la NICAAC, se revisa el TLC, ¿Nicaragua tendría posibilidades de seguir creciendo? 3 puntos menos, resten. Es decir, vamos a crecer, pero tal vez un poco menos. Entre 2 y 3%. Eso es nada ante los problemas de Nicaragua. Bueno, y las autoridades del gobierno dicen, sin embargo, que con o sin NICAAC, Nicaragua va a crecer porque estamos mejor plantados que antes. Hay que analizar más esa afirmación, porque todo el mundo se concentra en que el BID y el Banco Mundial no va a entregar entre 250 y 300 millones de dólares anuales en contratación de nueva deuda pública externa. Pero ahí no está el problema. El problema está en la inversión extranjera directa, en las incertidumbres que se van a provocar no solamente al inversionista extranjero, sino al inversionista nicaragüense, y las famosas listas que podrían dar un shock muy fuerte a la economía. Las medidas que tome el presidente Trump en los Estados Unidos nosotros no las podemos evitar. No podemos. Ese proteccionismo económico y que puede afectar exportaciones, etcétera. El precio del petróleo no lo podemos evitar porque no somos productores de petróleo, pero la NICAAC sí se puede evitar. Ya debiéramos haber hecho como nación ejemplos claros a la administración pública de Estados Unidos que los políticos de Nicaragua desean resolver los problemas. Aquí no ocurre nada, pero ya el tiempo está pasando. Y agrega a eso que me acabas de decir, y si hay un resultado inesperado en el diálogo del secretario general de la OEA y el gobierno de Nicaragua, con más razón aprobarán. Bueno, pero ya en los próximos días está la misión de la OEA aquí, para los que han estado pidiendo a la OEA. Muchas gracias, Néstor. Gracias a ti. Muchas gracias, estimados televidentes, por habernos acompañado. Recuerden que en la prudencia está la clave para evitar los accidentes de tránsito. Hay que conducir con mucha prudencia. Muchas gracias. Nos veremos mañana. Que tengan un feliz día. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23.